Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase número 3 de la unidad 3 correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué gusto poder saludar a través de este medio de comunicación. Bienvenidos. Buenas noches. Dicen buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Bienvenidos. Un gusto más poderles saludar nuevamente a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés y vamos a ir tratando en esta clase. Vamos a dar continuidad a este proceso de aprendizaje acerca de los adjetivos y en esta clase nos ha tocado ver los adjetivos distributivos dentro del inglés. Como su nombre lo indica, atribuyen este tipo de adjetivos, atribuyen distribución, ubicación. Y vamos a ver, usamos los adjetivos distributivos en inglés para referirnos a un nombre singular que normalmente incluye un grupo colectivo de más de una persona. Vamos a ver cómo se utiliza cada uno de ellos. Y en primera instancia tenemos each. Each se traduce al español como a cada. Siempre hace referencia a un número determinado de personas o cosas. Si hacemos referencia con each thing o each person, cada cosa o cada persona en un grupo, estamos haciendo referencia a cada miembro del grupo y considerándolos individualmente al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos his child had a toy. Cada niño tiene un juguete. Estamos hablando que cada individuo, cada niño, obviamente está con un objeto, en este caso con un juguete, ¿no es cierto? Entonces, each ahí obviamente está indicando cada, obviamente en referencia al número determinado de personas o cosas dentro de un grupo. Podemos decir la siguiente oración, each man has his life. Cada hombre tiene su vida. Entonces, obviamente, vida de forma general y obviamente le está tratando dentro del grupo de forma individual a cada hombre. Esto cuando utilizamos el adjetivo distributivo each, vamos a ver el siguiente adjetivo distributivo, que en este caso es every. Vamos a ver cómo se lo utiliza. Every igual se traduce al español como cada, para referirnos a todos los miembros de un grupo o todas las partes de algo. Adquiere, por tanto, en la traducción al español el sentido de todos. Solo every puede ir con nombres singulares o no con nombres y no con nombres plurales. Dicho de otra manera, every solo se utiliza con sustantivos que se encuentren singularizados. No puede ir con plurales en ningún momento. Entonces, si es que ustedes utilizan con plural, obviamente ya está mal utilizado. Y tenemos aquí, por ejemplo, every village has a church. Todos los pueblos
tienen una iglesia. Estamos hablando individualmente de un objeto, en este caso de una iglesia, y obviamente estamos refiriéndonos a todos los pueblos de forma general. Every village has a church. Todos los pueblos tienen una iglesia. Every man knows it. Todos los hombres lo saben. Algo que obviamente que sepan, obviamente está con every. Estamos diciendo que todos sepan, ¿no es cierto? I go to the cinema every week. Voy al cine todas las semanas. Estoy indicando qué es lo que estoy haciendo de una forma cíclica, obviamente todas las semanas. Eso con every. Entonces aquí nosotros ya hemos visto hitch, cómo utilizamos, every, cómo utilizamos, y ahora vamos a ver la siguiente etapa, que es hater. Vamos a ver hater, cómo lo utilizamos. Implica una elección entre dos personas o cosas. Con hater nosotros podemos seleccionar. Podemos, obviamente se encuentran dos objetos en los cuales nosotros vamos a seleccionar algo o uno de ellos. Puede tener varios significados dependiendo el lugar donde se encuentre dentro de la oración. Si ven el principio, either of the chair will do, por ejemplo, cualquiera de esas sillas servirá. Estamos hablando obviamente de dos sillas. Alguien de pronto le está preguntando, ¿y ahora cuál de esas sirve? ¿Qué silla sirve? Y le está indicando a la otra persona, cualquiera de esas sillas obviamente servirá. Either of the chair will do. La siguiente, obviamente, si ustedes ven hater, obviamente está indicando cualquiera. Está indicando, obviamente, en relación a dos objetos esté en primer lugar dentro de la oración, antes de una preposición. Ahora vamos a ver dónde se ubica hater. Hater obviamente está a la mitad de la oración y vamos a ver qué significa o qué significado obtiene al ubicarse en esa posición. Tenemos la siguiente oración: There were cars parked on either side of the street. Había coches aparcados en ambos lados de la calle. Entonces, en este caso, hater obviamente indica la posición que estuvieron en función de dos lugares. Obviamente, ¿qué es lo que dice? Habían coches aparcados en ambos lados de la calle, en los dos lugares. Obviamente cambia totalmente el significado en relación de la posición. Vamos a ver en la siguiente oración, tenemos I can't find either pencil. No encuentro ninguno de los dos lápices, dice. Entonces, igual hace una referencia. Hater hace una elección entre dos objetos. Igual tenemos la siguiente oración, hater, black or white. Cuando nosotros vamos de pronto a escoger el color de una camisa, el color de un pantalón, de alguna prenda de vestir, de un auto, qué sé yo, entre dos colores. Ahí ustedes, el momento que ponen hater, obviamente hacen referencia a una elección entre dos cosas, objetos, personas. Entonces tenemos hater, black or white, o blanco o negro, les indicando, obviamente dentro de un proceso de elección. La siguiente tenemos I don't like him or his friends hater. No me gusta él ni sus amigos tampoco, dice. Entonces igual hace una elección entre dos personas en este caso. No les gusta la presencia de algunas personas. Esto con hater. Estamos buscando la elección o la selección entre dos personas o cosas. Vamos a continuación con la siguiente etapa que es neither. Vamos a ver con neither. También puede tener varios significados dependiendo de la posición. Tenemos la primera etapa, tenemos neither book pleased me. No me gustó ninguno de los dos libros, dice. Igual hace referencia a dos, la elección de dos objetos. Entonces dice que no le gustó, obviamente, ninguno de los dos libros. La siguiente dice, I don't like it. Neither do I. No me gusta. Y obviamente la otra persona dice, a mí tampoco. Entonces aquí obviamente están indicando algo que no les gusta y es una elección entre dos. En este caso se puede sustituir también por nor, I don't like it, and nor do I. Con ambos se utiliza la estructura neither más el nor y un verbo auxiliar, un verbo modal y también un sujeto. Esta sería la fórmula para estructurar oraciones que utilicen neither. Puede ser estas dos opciones, neither o también puede ser nor, cualquiera de estas dos determinaciones. Luego debe tener esta oración un verbo auxiliar o también puede tener un verbo modal, cualquiera de las dos estructuras. Y por último tiene que estar un sujeto. Esas son las estructuras que debe tener una oración que utilice en este caso, este adjetivo distributivo como es neither. Esto en cuanto a los adjetivos distributivos, que obviamente, ¿qué es lo que hacen? Determinar, seleccionar
entre dos objetos y una serie de actividades que hemos visto en esta clase. Ahora vamos a hablar a continuación de los adjetivos interrogativos. Los adjetivos interrogativos hacen relación a las question word y vamos a ver cuáles son cada uno de ellos y para qué sirven. Como su nombre lo indica, adjetivos interrogativos nos permiten hacer ¿qué? Nos permiten construir preguntas, nos permiten desarrollar interrogantes. Los adjetivos interrogativos, por lo tanto, son, en primera instancia, what, que se traduce al español como qué o cuál. Utilizamos what cuando preguntamos por información específica sobre la que queremos conocer o algo en particular. Por ejemplo, yo les doy una oración. What is your name? ¿Qué estoy indicando? ¿Cuál es tu nombre? Estoy siendo puntual, ¿no es cierto? Estoy pidiendo información específica sobre lo que yo quiero saber. Otra de las oraciones que podemos decir, what time is it? ¿Qué hora es? Estoy preguntando algo específico, ¿qué hora es? Otra cosa que podemos preguntar con what, por ejemplo, what is his telephone number? ¿Cuál es su número de teléfono? Estoy preguntando de una forma puntual, ¿no es cierto? Es información puntual, lo que nosotros queremos saber, todas las actividades que queremos saber. Esto obviamente con what. El siguiente adjetivo interrogativo tenemos es which. Which se traduce al español como cuál. Usamos which en preguntas en las cuales hay dos o más posibles respuestas o alternativas. For example, tenemos las siguientes opciones. Which route should take? ¿Qué carrera debo tomar? O perdón, ¿qué carretera debo tomar? Ahí obviamente puede haber dos opciones, que sé yo, alguna que vaya a algún sitio y otra que vaya a otro sitio. Entonces ahí hay dos opciones en las cuales obviamente tiene la respuesta o las posibles respuestas. La siguiente oración dice, Do you know which one is yours? ¿Sabes cuál es el tuyo? Que soy yo hablando, que sé yo, de un vehículo, de algún par de chompas que encontraron, alguna cosa. Ahí obviamente empieza esta oración. Do you know which one is yours? ¿Sabes cuál es el tuyo? Entre dos objetos, a elección. En este caso, which hace referencia a uno o más elementos de un grupo limitado, mientras que what se utiliza cuando el grupo es más amplio. Ojo, cuando yo voy a utilizar which, solo deben haber dos opciones, no más, solo dos. Pero cuando voy a utilizar what dentro de los adjetivos interrogativos, ahí sí tengo un amplio grupo en el cual escoger. Para preguntar por la naturaleza de una persona o cosa, usualmente se utiliza what kind of, esta frase, what kind of, o también puede ser what sort of, cualquiera de las dos determinaciones, como pueden ser en las siguientes oraciones. What kind of book do you prefer? ¿Qué clase de libros prefieres? Dice, what kind of books do you prefer? Y ustedes notarán que books obviamente se encuentra pluralizado, el sustantivo de quien se habla en la oración, obviamente se encuentra pluralizado. ¿Qué clase de libros prefieres? Dice. La siguiente dice, What sort of woman is she? ¿Qué clase de mujeres? ¿Qué clase de mujeres te gustan? Jóvenes, altas, pequeñas, qué sé yo. Entonces ahí obviamente tienen ustedes para aplicar. Entonces ahí tienen la determinación de what, king of, cómo ustedes pueden utilizar. El siguiente adjetivo interrogativo que vamos a ver es was. Vamos a ver, was se traduce al español como ¿de quién? Se utiliza generalmente en preguntas sobre personas o cosas que guardan alguna posible asociación entre sí o relación entre sí. Por ejemplo, whose house is that? ¿De quién es esa casa? Cuando estamos hablando, que sigo caminando entre dos amigos y vemos una casa y yo le pregunto, ¿de quién es esa casa? Entonces estoy haciendo referencia a mis dos compañeros, entonces, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros utilizamos was. Whose house is that? ¿De quién es esa casa? En la siguiente estructura de adjetivos interrogativos que tenemos es how much. How much obviamente se traduce al inglés como cuánto. O también podemos utilizar how many, cualquiera de las dos determinaciones. Cuando yo utilizo how much, digo cuánto en singular, pero si yo digo how many, yo digo cuántos en plural.
Por ejemplo, how much se utiliza con sustantivos no contables, mientras que how many se los utiliza con sustantivos contables. Ojo con esta regla gramatical igual dentro de utilización de estos adjetivos interrogativos. How much, en este caso, se utiliza con sustantivos no contables, con algo que no podemos contar, no podemos ver y habíamos visto en clases anteriores cuáles son. Mientras que how many los utilizamos con sustantivos contables. Todo lo que nosotros podemos contar, lo que nosotros podemos identificar. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. How much wine shall I buy? ¿Cuánto vino compro? ¿El vino qué será? ¿Contable o incontable? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será el vino? ¿Podré contarle el vino? Como tal, en forma No, líquida. listen. Correcto. Por lo tanto, es un sustantivo incontable. Entonces, how much correctamente está utilizado wine shall I buy? ¿Cuánto vino compro? No puedo saber. No hay una medida exacta para el vino. Pero si yo le agrego esta oración bottles, que son botellas, ahí sí puedo yo contar. Yo le digo, how many bottles? Si ustedes pueden, bueno, ya les digo en cuál tienen también que identificarse. Vamos, how many bottles of wine shall I buy? ¿Cuántas botellas de vino compro? Entonces, ahí cuando hablo de bottles, cuando hablo de botellas, ahí sí las puedo contar, ¿no es cierto? Indistintamente del líquido que contenga. Si ustedes pueden observar el sustantivo, en este caso wine, en la primera oración se encuentra singularizado. How much wine? Estoy hablando en singular. Mientras que aquí digo how many bottles. Estoy hablando en plural. Estoy hablando de botellas. Entonces ahí ustedes pueden ver que se cumple la regla gramatical. How much con sustantivos en singular, con objetos, cosas que se hablen en singular, mientras que how many con sustantivos pluralizados, objetos o animales, que obviamente sustantivos en general que se encuentren pluralizados. Esa es la característica tanto para how much como para how many. Esto en cuanto a la pequeña lista que tenemos aquí, porque existen más en cuanto a los adjetivos interrogativos que iremos viendo más adelante y iremos ampliando el tema. Pasamos a la siguiente etapa, que son los adjetivos numéricos o numerales, que son facilitos. Los adjetivos numéricos o numerales son todos los números, así de sencillo. Tanto los ordinales como obviamente los cardinales. ¿Cuáles son los cardinales? Todos los números que nos sirven para contar del uno hasta el infinito. Mientras que los números ordinales son los que indican orden, como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Obviamente esos traducidos al inglés. Los números cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta el infinito. Los ordinales first, second, third, fourth, fifth y así sucesivamente hasta el infinito. También se incorporan a esta lista de adjetivos numéricos o numerales las fracciones. I have, I fear, cuando hablamos de mitades, hablamos de cuartos y así sucesivamente. Multiplicativos, cuando hablamos de double, de triple, quadruple y así sucesivamente. Doble, triple, cuádruple y así sucesivamente traducidos al español. Son sumamente facilitos lo que son los adjetivos numéricos o numerales. Pasamos a la siguiente etapa y hablamos de los adjetivos cardinales en inglés. Vamos a ver cuáles son estos adjetivos cardinales. Podemos expresar el número cero en varias formas, en primer lugar. Cuando hablamos de adjetivos cardinales, prácticamente estamos hablando de el número neutro que tenemos dentro de la estructura numérica, que es el cero. Por eso explicamos que podemos expresar el número cero de varias formas. Por ejemplo, note o naut, cuando se usa este de forma genérica en matemáticas. Zero, también utilizado en matemáticas, se usa normalmente para indicar la temperatura. Ejemplos, 5 degree below, zero. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? 5 bajo cero. Entonces, ahí está indicando, obviamente, cuando hablamos de temperatura. También se lo utiliza o se le determina como O, pronunciado como who. Se usa generalmente y para indicar los números de teléfono, tarjetas de crédito, pasaportes, entre otros números que se encuentren dentro de tarjetas. Y utilizamos la determinación nil para determinar el cero
generalmente para indicar resultados de algunos encuentros deportivos, como el fútbol, el rugby, el tenis y otros deportes más. Se dice love for zero. Ejemplo, por ejemplo, Spain beat France 2-0. ¿Qué es lo que nos dice con este nil? España ganó a Francia 2-0. Ya saben, en este caso, nil, obviamente ustedes van a escuchar mucho este tipo de determinación del cero cuando ustedes asistan a cualquier tipo de evento deportivo, algún estadio, ahí ustedes lo van a escuchar este tipo de actividades. Vamos a ver la siguiente etapa y vamos a ver los adjetivos ordinales en inglés, los que indican orden. Se forman añadiendo el sufijo th al número. Prácticamente son los números ordinales, como los habíamos visto anteriormente. First, que indica primero, second, segundo, third, tercero, fourth, cuarto, fifth, quinto, sixth, sexto, seventh, séptimo y así sucesivamente. Y si ustedes ven que a partir del cuarto en adelante, en la escritura, terminan en una TH. Ahora, para hacer más sencilla esa escritura de los números ordinales, vamos a escribir en primera instancia el número y luego del número, a continuación del número, vamos a escribir la T y la H. Cuando ustedes vean esta nomenclatura, ustedes ya saben que están hablando de adjetivos y números ordinales. Tienen estas dos funciones. Son números ordinales, pero también son adjetivos ordinales. Por lo tanto, la regla gramatical dice que se forman añadiendo el sufijo th al número, a excepción de los tres primeros que son first, second y third. Si ustedes pueden observar, estos tres no terminan en th, pero a partir del cuarto sí, que dice fourth, fifth, sixth y así sucesivamente siempre terminan en th. Entonces, solo los tres primeros obviamente no se pueden escribir, tienen su propia forma. Se expresan de forma abreviada añadiendo las cifras de los dos o las últimas letras al número ordinal. Por ejemplo, si yo quiero decir primero, escribo el número uno y me voy. Digo la palabra first, termina en ST. Tomo esa ST y lo escribo a continuación. Y ahí estoy escribiendo primero en inglés. Esa es la forma abreviada. Yo digo, automáticamente ustedes ven el uno, la S y la T y ya saben que es primero. En inglés, first. En segundo, igual escribo el número 2 y me voy a la palabra del 2 que te dice second y le copio la N y la D del último, las dos últimas letras, y le coloco al lado del número. Y ahí automáticamente sé que estoy hablando de qué. Estoy hablando de segundo, second. 2ND en inglés, second. Para el 3, obviamente escribo el 3, third, RD, tomo esa RD y lo coloco al lado del número 3 y automáticamente digo, o estoy hablando del puesto tercero. Entonces ya tenemos aquí first primero, second segundo, third tercero. Del cuarto en adelante es sumamente facilito, porque la mayoría de ellos terminan en TH. ¿Qué es lo que hago para el cuarto? Yo escribo el 4 seguido de TH y estoy diciendo cuarto. Para el quinto, el número 5 ITH y se ha acabado el lío. Estoy diciendo quinto. Ahora para el sexto, ¿cómo será? Es del 6 y el TH y obviamente estoy diciendo sexto. Para el séptimo, el 7 acompaño de TH y estoy diciendo el séptimo y así sucesivamente. Eso en cuanto a los adjetivos ordinales que nosotros hemos visto a continuación. Ahora, para expresar el número fraccionario, nombramos el número como número radical y el denominador como número ordinal. Eso es sumamente facilito. Ojo, para expresar un número fraccionario, nombramos el numerador como número cardinal y el denominador como número ordinal. Entonces, ¿cuál es el número cardinal? Ya saben, cualquiera de los números del 1 al infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que dice? El primero, el numerador como número cardinal, pero el denominador lo vamos a utilizar o lo vamos a nombrar como número ordinal. En este caso, los que dan orden. First, second, third, fourth, fifth y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero escribir dos tercios dentro de inglés, el 2, obviamente, ¿a qué va a corresponder? Va a corresponder a un número
a un número cardinal. En este caso le escribo como tal, tú. Pero para el denominador, obviamente a este ya saben que lo denomino o lo escribo como ordinal. Entonces a este le vamos a poner de color verde. Y obviamente el 3 ya saben que ustedes es third. Entonces lo escribo de esa manera. Entonces, 2 tercios en inglés es two thirds. 2 tercios. 2 thirds. Para un cuarto, escribo el número uno, en este caso que es one, y el número cuatro, en este caso que es fourth, que estoy indicando cuarto, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que digo? Un cuarto, one fourth, que es, o pueden decir también a quarter, o lo que se traduce al español como un cuarto. Y así sucesivamente pueden ir escribiendo cualquier cantidad fraccionaria, un séptimo, 3/5 y así sucesivamente. Ya saben que el primero, obviamente, el numerador siempre va como número cardinal o número normal, mientras que el denominador, el número que va hacia abajo, obviamente ese sí va como número ordinal. Esto en inglés, obviamente solo en inglés en relación a la escritura. Entonces ya saben cómo escribir las fracciones. En cuanto a los números múltiplos son one, only, cualquiera de los dos que significa uno. Single, un solo. Double, doble. Triple, triple. Quadruple, cuádruple. Quintuple, quíntuple. Sixfold, 6 veces o sextuplo. Sevenfold, 7 veces. Eightfold, 8 veces. Para 9, ninefold y así sucesivamente. Entonces aquí ustedes pueden ver los números multiplicativos, cuáles son. Esto en cuanto a la determinación de los adjetivos numerales, también que obviamente hoy dentro de estos los ordinales, cómo nosotros podemos estructurar. Pasamos a la siguiente etapa y vamos a ver, justamente vamos a analizar sobre los adjetivos posesivos. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? Como dice su nombre, indican posesión, indican pertenencia. Es lo que hacen los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos se usan como como su nombre lo indica, para hablar de posesión o pertenencia. Y son en inglés my, your, his, her, its, our, your y their. Siempre acompañan a un sustantivo, lo que los diferencia de los pronombres posesivos. Obviamente no tienen que confundirse entre los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Y es facilito identificarlos. ¿Por qué? Porque los pronombres posesivos, obviamente, ¿qué es lo que hacen? Reemplazan al sustantivo. Es lo que hacen. Eso quiere decir que reemplaza a la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Mientras que el adjetivo, ¿qué es lo que hace? Describe una cualidad del sustantivo. Es la característica en cuanto a los adjetivos posesivos. Tenemos los ejemplos. My bed is big. My bed is big. Mi cama es grande. Estoy hablando de bed, ¿no es cierto? Y le estoy dando incluso un adjetivo calificativo. Le estoy diciendo que es grande. My bed is big. Your jacket is on the floor. Tu chaqueta está en el suelo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con el adjetivo posesivo? Tu chaqueta. Estoy hablando de your. Her dress is stunning. Tu vestido es impresionante. Igual está indicando. Su vestido es impresionante. His favorite hobbies are driving and playing soccer. Sus pasatiempos favoritos son conducir y jugar fútbol. Eso determina en la siguiente oración. Tenemos la siguiente oración. We cannot walk it, the dog. Is Liz is lot. No podemos pasear al perro. Su correa está perdida, están indicando en esa oración. La siguiente, our teachers are very busy. Nuestros profesores están muy ocupados. Estamos hablando de nuestros, ¿no es cierto? Dentro de los adjetivos posesivos. Your exam are correct. O el examen de ustedes están corregidos. Es lo que está indicando. Their names were written on the board. Sus nombres están escritos en la pizarra. Entonces estoy indicando la pertenencia de cada uno de los nombres que obviamente se encuentran en la pizarra. Eso en cuanto a los adjetivos posesivos. Ojo, aquí tenemos que identificar por qué habrá un its sin un apóstrofe y un its con un apóstrofe.
Eso ustedes tienen que tener muy en cuenta para no equivocarse y no cometer esta falta ortográfica. A pesar que ambos tienen el mismo sonido y casi la misma escritura, its y its son cosas diferentes. El primer its sin apóstrofe, vamos a ver qué es, y el segundo its con apóstrofe, eso quiere decir la comita que separa la T de la S, vamos a ver qué son. Estas palabras son homófanas, se les conoce como homófanas. Mucha gente los confunde. El primero es un adjetivo posesivo. El its sin el apóstrofe es un adjetivo posesivo, mientras que el segundo es una contracción del pronombre it con el verbo to be is. Entonces ahí tenemos la determinación. Entonces, cómo y obviamente cómo funcionan cada uno de ellos. Eso hay que tener en cuenta para finalizar que como todos los adjetivos van delante del sustantivo, por ejemplo, my bike. Siempre los adjetivos siempre van a ir adelante de quién? Adelante de un sustantivo. Solo se usan en singular, por ejemplo, our friends like to drink tea. Nadie de our friends. No, obviamente ahí estaría mal utilizado. Los adjetivos posesivos deben estar en concordancia con quien posee el objeto y no con el objeto como en sí. Mucho cuidado con la traducción de su. En español no sirve tanto para singular como para plural, masculino como para femenino, mientras que en inglés no sucede eso. Ejemplo, por ejemplo, be is short, her father is tall. Be es baja, dice en la primera oración, su padre es alto. En este caso hablamos del padre de ella, por lo que el objeto o posesivo debe ser femenino. Sería incorrecto, por lo tanto, decir his father. Estaría totalmente incorrecto la utilización, pues aunque father sea masculino, nos estamos refiriendo al objeto poseído. En este caso, be es femenino. Eso hay que tener mucho cuidado el momento de utilizarlo. Y se queda un poquito, lamentablemente por relaciones de tiempo, obviamente se queda, por ejemplo, aquí tenemos estas otras determinaciones cuando usamos los adjetivos posesivos. Ustedes tienen que revisar esta última partecita de su documento para que ustedes sigan entendiendo y comprendiendo cómo se utilizan cada una de estas estructuras gramaticales, especialmente en lo que se refiere a los adjetivos posesivos en general. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. No me despido, pues más adelante, a partir de las 8:40, nos volvemos a ver en la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias, licenciado. Hasta luego, Gracias, licenciado. licenciado.